Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos también que nos siguen en redes sociales. Es un domingo más donde nos reunimos en este tiempo especial en las casas, a solas, en familias, pero igual Dios está por medio y Él anhela que lo alabemos, que lo adoremos y que tengamos corazones dispuestos como para aprender de su palabra. Quiero saludar entonces desde aquí a todos los que son parte de Eclesia Una Misión en las diferentes iglesias, sea en Puno, en San Jerónimo, en Margen Derecha, en Cachona, o los que pertenecen aquí a la iglesia central, igual como amigos, amigas, otros que nos siguen, sea en el país o en el extranjero. Gracias que en este tiempo podemos alabarte, adorarte y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Roberto. Muy buenos días a todos, ese ánimo arriba, vamos a alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a entregarle todas nuestras cargas a Él, porque Él es quien lucha por nosotros. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos. No nos moverán, Cristo estás aquí. Llévanos las cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Esta mañana te animamos a que tú le exaltes, a que tú levantes su nombre y te sientas poderoso en Él, porque Él lucha nuestras batallas. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios bendito, declaramos tu gloria sobre nosotros. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino
queremos declararnos, Señor, tuyos. Esta mañana queremos rendirnos a ti, Señor, y sabemos que por tu sangre somos perdonados. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias porque con tu amor infinito, Señor, tú me has perdonado. Señor, queremos rendirnos a ti, Padre bendito. Queremos decirte que te amamos y bendecimos tu nombre. Siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural.
eres tú, sobrenatural, soberano en todo, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida por mí. Señor, queremos hoy reconocer que nos hemos equivocado, Padre bendito, pero venimos a ti y somos perdonados por siempre, Señor, porque tú llevas todas nuestras cargas, Señor, y queremos vivir así en ti, Señor. Reconocer tu obra en nosotros. Me he perdido y lejos de ti, andaba en vergüenza y oscuridad sin ti, sin ti. Tan fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad ahora puedo ver, fuiste tú. Fuiste tú. Cántale. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó. Soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, pues tras la victoria su sangre derramó. Soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Redención fue tu plan antes de yo caer. Tú eres la esperanza a todos que creen, eres tú. Si eres tú. Y aunque un día todo pasará, unidos estamos para declarar que eres tú. Jesús, eres tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó. Soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, pues tras la victoria su amor sobrellevó. Soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Ni la vida, ni muerte, futuro, presente, ni ángel, potestades, criatura o tiniebla podrán separarme del amor que está en Jesús. Ni la vida, ni muerte, futuro, presente, ni ángel, potestades, criatura o tiniebla podrán separarme del amor que está en Jesús. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó. Soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, pues tras la victoria su amor sobrellevó. Soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Gracias, Señor, por tu perdón, porque podemos vivir confiados en ti, Señor. Pero asimismo queremos ir, Señor, bajo tu voluntad. Queremos obedecerte, Señor. Queremos caminar bajo tu palabra, Señor, porque sabemos que todo lo bueno siempre viene de ti, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, queremos
exaltarte, adorarte y rendirnos a ti, Padre bendito. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, obediencia en tu altar. Obediencia en tu altar. Señor, queremos obedecerte, Padre, e ir a ti, Señor, bajo tu voluntad y decirte: heme aquí, Señor, yo hago lo que tú me digas. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, obediencia en tu altar. Obediencia en tu altar. Tú eres santo, mi Dios. Tú eres santo, mi Dios. Mejor que los sacrificios es obedecerte. Hoy rindo mi voluntad a ti, feliz Señor. Mi vida es solo para ti, voy a complacerte. Hoy pongo toda mi atención a tu corazón. Caminaré en tu verdad, sacrificaré
Gracias, Señor, porque podemos a ti ir confiadamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sacrificaré obediencia a tu altar. Guardamos esta frase en forma especial para el mensaje. Al inicio de su caminar como líder ante el pueblo de Israel, Dios dio a Josué y a toda su nación tremendas experiencias que demostraron que en realidad era como Dios le había dicho, que su presencia, la presencia de Dios, iría con él igual como antes con Moisés. Y lo hemos ido aprendiendo. El Jordán se partió, el pueblo pasó a pie seco. El muro de Jericó se cayó al grito de júbilo después de haber dado las vueltas. Y más increíble todavía, cierto día se alargó para que la nación de Israel pueda ganar cierta batalla. No faltaba que Dios haya contundentemente manifestado: mi presencia va con ustedes. Pero en medio de estas experiencias que seguramente producían un auge de emoción en toda la nación, se olvidaron que Dios no solo había dicho: mi presencia va con ustedes, sino algo más. Josué había escuchado de parte de Dios que él le decía al inicio, cuando tenía que empezar a tomar la responsabilidad del liderazgo, que sí, que todo le iría bien a él y a su pueblo, con dos aspectos. Si él meditaría la palabra de Dios día y noche y la llevaría dentro de sí, y si obedecería esta palabra. Lo pueden leer luego en Josué capítulo 1 en el verso 8, que literalmente Dios le prometió: en todo te iría bien, si tú en realidad interiorizas mi palabra y la obedeces. Las historias que hoy vamos a tocar muestran cuán fácil es, prácticamente días después de muy grandes experiencias con Dios, uno se puede olvidar de la obediencia a la palabra de Dios. En Josué capítulo 6 hemos podido leer, el domingo pasado era eso el tema, de la conquista de Jericó. Quiero empezar con dos versos de esta historia que dan como el puente para entender la primera de las historias o acontecimientos donde luego la presencia de Dios ya no se podía manifestar como Dios lo había presentado. El verso 18 y 19 del capítulo 6 dicen, cuando Dios da las instrucciones a Josué cómo van a tener que conquistar esta ciudad, humanamente hablado inconquistable, que al final, cuando ya están dentro, deberían de hacer lo siguiente: pero vosotros guardaos del anatema aquí hablando del botín de la ciudad, y Dios entonces diciendo: ustedes distánciense del botín, ni toquéis ni toméis alguna cosa del botín, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Anatema en este sentido significa que sea maldito el campamento porque ustedes podrían tomar algo del botín. Y luego en el verso 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esta orden era seguramente muy poco entendible para la nación que durante mucho tiempo había vivido con lo más necesario, con lo que les restaba después de largos años antes donde habían salido de Egipto, y ver luego en la ciudad el botín de una ciudad rica y no poder tocar nada,
ni tenerlo luego para el uso de ellos, ni haciendo negocio con eso como para tener fondos para seguir conquistando el terreno o el país. Eso no era entendible, pero Dios así lo había dicho. Uno no se sujetó a esta orden. Tomó algo, se dejó llevar por la belleza de lo que vio y lo escondió en su carpa. Nadie lo sabía, menos él y Dios. Pero algo más sucedió al tener que empezar a pensar en la siguiente conquista que se relata luego en los capítulos 7 y 8 del libro de Josué, la ciudad de Ai. Y lo pueden leer al inicio de este relato, como dice literalmente: los espías, cuando regresan después de haber escudriñado esta zona, como era clásico, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todos del pueblo yendo ahí, porque ellos son pocos. ¿Qué notamos acá? Acá hay espías que piensan: bueno, hemos conquistado Jericó y ahora viene un pueblo pequeño, una localidad pequeña. Bueno, ya, eso vamos a embolsar así de por sí. Así que, Josué, no te tomes la molestia de mandar a todos. Ellos son tan poquitos, eso ya va a funcionar. Y notamos ahí que la tremenda emoción que la conquista de Jericó y también las otras manifestaciones de la presencia de Dios habían producido en ellos, en ese momento se creen los que pueden conquistar esta pequeña localidad. Y ni siquiera con todo el ejército, sino con una parte. Eso es autosuficiencia. Dejándose llevar por pensar: ya sabemos cómo es. Y algo más se suma a eso. Josué les cree y no consulta a Dios como siempre antes lo había hecho ante cualquier ocasión que tenía por delante. De tal manera que, confiando en su propia fuerza, sin consultar a Dios, quien seguramente hubiera querido revelar a Josué: mire, hay pecado en tu nación, cuidado, así no son las cosas como tú piensas. Pero como que no consultó, sin saber eso, se van de guerra los 2 o 3,000 y pierden. Y pierden inútilmente no solo esa guerra, sino 36 vidas de soldados de Israel mueren en esta batalla y tienen que escaparse de los de Ai, y su fama de ser los no conquistables, los que siempre vencen, se fue. Y recién ante esta tragedia, Josué se postra delante de Dios. Pero si luego van a leer el capítulo entero, van a darse cuenta, ni siquiera arrepintiéndose de frente, sino todavía reclamando a Dios: ahora ya no estás haciendo lo que nos has prometido. Dios, dice literalmente, lo levantó del suelo, como para decir: no acepto que tú te arrodilles delante de mí mientras tienes esta actitud. Y lo jaló de la oreja y luego le dijo: hay pecado en la nación. Por eso mi presencia ya no se puede manifestar como antes. Acán y su familia pagaron muy caro no haber obedecido el mandato de Dios: la muerte por apedreamiento. Y recién después, y en el siguiente capítulo en casa lo pueden leer después, logran conquistar la ciudad de Ai. Y sigue la manifestación de Dios con ellos. Pero de una manera muy interesante, justo en el siguiente capítulo,
y pareciera como si hubiera sido muy poco tiempo después, cronológicamente hablado, sucede otro acontecimiento donde se nota cuán rápido uno se puede olvidar, cuán importante es la obediencia. Dios, a través de Moisés todavía, tiempo antes había enseñado a su nación, y en Deuteronomio capítulo 7, en el verso 2 se puede leer eso, que cuando ellos estarían por conquistar la tierra, que tengan por cierto que Dios les va a dar toda la tierra, con otra palabra, que van a poder ganar contra todas las etnias y pueblos que viven ahí, y que no hagan alianza con ninguna de estas etnias. Eso lo sabían y lo tenían bien presente. Pero ven lo que luego pasa, capítulo 9, el capítulo después de la conquista de Ai, verso 4 al 6, dice: los gabaonitas usaron astucia. Se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues alianza con nosotros. Y primero los de Israel los refutan. ¿Cómo vamos a saber si realmente vienen de lejos? Y además no debemos hacer alianza con nadie. Pero ellos, estos varones, repiten lo que ya han dicho y además añaden: tus siervos han venido de tierras lejanas por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Y a base de eso, lo increíble sucede: Josué y sus líderes caen a la trampa y hacen una alianza con los gabaonitas, y poco después se dan cuenta que estos viven a la vuelta de la esquina, como decimos, y ya no podían conquistarlos, porque habían prometido en un pacto con ellos de resguardar sus vidas. Tuvieron que luego convivir, lo que Dios había querido evitar, porque esta convivencia, esto de ver otras costumbres, otros usos de estos que no eran verdaderos creyentes en el verdadero Dios, eso Dios lo había querido evitar, que su nación lo vea y que luego también se asemejen a estas otras costumbres, muchas veces también con ritos idólatras. Pero ya no quedaba otra. De tal manera que vemos acá como Josué cae junto con sus líderes, y se deja claro que estos estaban con él, caer en la mentira de los gabaonitas, que la usan para engañar. Además, más aún se deja llevar cuando ellos aparentan respetar al verdadero Dios. Y algo más, escuchar la fama de Dios. Hemos escuchado en ese momento, muy posiblemente había sonado en el corazón de Josué y de otros líderes: bueno, es la fama de Dios, pero en el fondo es casi también como la fama de nosotros como su nación. Se habían olvidado que solo por Dios estuvieron donde en este momento estaban, y que eso implicaba en realidad ser fiel a los mandatos de Dios. Este cierto orgullo les llevaba a olvidarse lo que minutos antes habían dicho: sabemos de Dios que no debemos hacer alianza. Parece increíble, tan rápido estos cambios. Si no fuese la palabra de Dios, uno diría: imposible que eso suceda,
La psicología hoy solo nos confirma lo que la palabra de Dios siempre dice. Es muy fácilmente posible que podemos olvidar lo que en el fondo nos cuesta. Y más fácil todavía dejarse llevar por emocionalidades y luego más confiar en los propios recursos que en lo que en realidad es y viene solo de parte de Dios. La pregunta entonces queda con estas dos historias: ¿cómo actúo yo? ¿Cómo actúa usted frente al mandato de Dios? ¿Cuán en serio tomamos lo que Él nos dice? También cuando algunas veces nos parece muy difícil o muy inentendible lo que Él nos dice. ¿Entendemos, sabemos, hemos interiorizado que lo que Dios dice viene del Dios de amor? Y que lo que Él demanda de nuestras vidas no es para restringirnos o para quitarnos algo, sino más bien para protegernos de consecuencias terribles como las que Israel tuvo que vivir. Dios permitió que ellos vivieran las consecuencias lógicas de su propia desobediencia a lo que Dios había declarado. Y eso es un principio que se ve en muchas otras historias. Es un principio que Dios aplica también hoy. Él anhela lo mejor para nosotros y sus mandatos sirven para que nuestra vida pueda quedar dirigida dentro de lo mejor para nosotros. Si nos salimos del marco de sus mandamientos, también porque Él nos ama y el amor respeta propias decisiones del otro, Él también permite muchas veces que una persona viva las consecuencias de su propia desobediencia. Eso no significa que Dios no seguía siendo el Dios de Israel. Él seguía con ellos, pero las consecuencias las tenían que vivir y era muy difícil vivirlas. Si nos vamos del marco bíblico de sus mandamientos, Dios no deja ser nuestro Dios, no dejamos ser sus hijos tampoco, pero vivimos entonces las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos decidido en contra de lo que Dios ha previsto como lo mejor para nuestra vida. Quiero mencionar algunas citas bíblicas así, casi fugazmente, para ir pensando juntos con ustedes cómo lo hago yo, cómo lo hacemos todos, con el ser muy puntual en obedecer la palabra de Dios. Que la cuenta, y que cuando dice es el Señor que me lo da, en el fondo no es auténtico lo que dice. Muchos líderes de iglesias bien dotados, con capacidades en sus profesiones y también en la iglesia,
han perdido su ministerio o al menos han vivido un tiempo de suspensión en su ministerio porque el orgullo empezó a crecer en ellos. Y Dios resiste al orgulloso. Y si Dios resiste a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nada. Muy diferente. ¿Cómo es? Parejas presentes siguiendo el culto o futuras parejas que planifican su matrimonio. Seguramente conocen Génesis capítulo 2, el verso 24 y 25, aunque a lo mejor no lo podrían decir a memoria, pero si ahora cito el contenido, sí o sí lo conocemos todos, donde Dios dice que el varón debe dejar la casa paternal para unirse a su mujer y llegar a ser una sola carne. Hoy en día tendríamos que decir entonces, los dos deben salir de su casa paterna para en realidad tener la oportunidad de llegar a ser una sola carne. ¿Cómo van sus planes? ¿Dónde va a vivir? ¿En el cuarto al lado de del cuarto de sus padres o suegros? Y aunque estos tengan las mejores intenciones, y no hablo de que no tenga que ser así, sus interferencias van a evitar que ustedes lleguen a ser esta intimidad matrimonial que la Biblia llama una sola carne. Y muchas familias y parejas viven después dificultades muy fuertes hasta llegar a separaciones por el involucramiento de familiares cercanos. ¿Y por qué puede suceder eso? Por no obedecer, aunque podría ser difícil y culturalmente no muy entendido, por no obedecer la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 22, dice algo que también es un tema muy frecuente. ¿Cuántas personas sufren porque han garantizado por alguien y este alguien luego no paga su deuda y esta recae sobre la persona que ha garantizado? Y ahí en el verso 26 y 27 dice literalmente la palabra que no debemos ser fiador de nadie para no perder hasta la cama. Muchísimos podrían evitar problemas muy serios obedeciendo este mandato de la palabra de Dios. O en 2 de Corintios, en el capítulo 6, el verso 14, donde Pablo dice que no debemos unirnos, hablando a personas que están mayoritariamente, hablando en este verso de jóvenes que están por casarse o que quieren casarse, no unirse en yugo desigual. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Que era un factor para convencer a Josué de caer a la trampa. Ellos aparentaron respetar al verdadero Dios. Muchas veces un joven, una joven se enamora de alguien que fácilmente dice, sí, yo te voy a respetar en tu fe, yo también creo en Dios. Pero si Dios dice, no te unas a alguien que no tiene en realidad la misma convicción en Dios y que no vive así en una relación personal con Dios, si piensas, bueno, me respeta a Dios, vas a vivir las consecuencias posteriores que muchas veces también son muy difíciles, casi para decir mayormente lo son. Y los que luego más sufren si este matrimonio no es duradero son los hijos que a lo mejor ya hay. Y uno queda, y mayormente es luego la joven sola con este hijo. Y no habrá faltado que alguien le diga a ella o a él, mire, la palabra de Dios, Dios mismo, por amor, para proteger tu vida, te dice no lo hagas. No, va a salir bien. ¿Conocemos esa actitud de pensar, yo sí sé cómo manejar mi vida?
Eso costó mucho a los de Israel. Cuesta mucho hasta hoy a muchísimos hijos de Dios que han empezado muy bien su caminar. Una vez más, Israel no dejó de ser la nación de Dios por sus faltas, pero las consecuencias produjo mucho dolor, mucha tristeza. 36 personas mueren que no hubieran tenido que morir, que no era necesario que mueran. El luto en las familias inmenso, y además todavía la culpabilidad en Josué y los líderes. No hemos consultado a Dios para evitar esta tragedia. Más difícil todavía convivir luego durante mucho tiempo con una nación, con un pequeño pueblo que vivía costumbres y usos muy diferentes, y que eso siempre producía luego interferencias con ellos y no era solucionable dentro de un tiempo corto porque se había dado la palabra. Ahora podríamos alargar la lista de muchas otras citas bíblicas que no son principalmente ahora las promesas por este domingo, porque nos gusta leer y meditar las promesas. Es muy necesario meditar y evaluar el estilo de vida y las actitudes propias frente a lo que Dios demanda de nuestro estilo de vida, porque Él anhela que en realidad podamos vivir dentro de sus mandatos, para vivir lo que Josué escuchó de parte de Dios. Si tú en realidad meditas mi palabra, si tú la interiorizas y si la obedeces, entonces sí, te va a ir bien en todo. Así lo escuchó Josué. Parece pronto imposible creer una vida donde todo sale bien, pero si eso es la promesa que Josué recibió de parte de su Dios, y con otras formulaciones es repetido también para nuestra vida, es entonces lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros que somos sus hijos o sus hijas hoy también. De tal manera que Dios ya dio todo para que la vida en realidad pueda tener la dirección y también los resultados que Dios anhela y que van a ser para la propia satisfacción, el propio bienestar, los mejores. ¿Cuál es mi posición frente a los mandatos de Dios? Y sé que el Espíritu Santo ha ido seguramente tocando o abriendo la mente o haciendo recordar a usted, como a mí mientras lo medité, algunos otros aspectos que Él ha plasmado en su palabra y que cada uno de nosotros sabemos. Estos sí son los mandamientos de Dios también para mi vida. Evaluemos si en realidad cumplimos, si en realidad podemos decir lo que Neil y Roberto han cantado: yo sacrificaré obediencia a tu altar. Cuando Josué se arrodilló delante de Dios,
pero con un corazón que le reclamaba: ¿dónde está tu apoyo? Se ha alejado de nuestras vidas. Dios lo levantó jalándole de la oreja para primero revelarle el pecado que había. Después, ahí sí, la nación pudo volver a ofrecer al altar de Dios porque vivía en obediencia. Eso también es muy importante entender. Algunas veces cantamos: yo sacrificaré alabanza, yo sacrificaré obediencia a tu altar. Pero si luego reflexionamos, no vivimos en realidad obediencia. Anhelo que ahora podemos reflexionar todos mientras Neil vuelve a entonar esta canción. Y si alguien ha reconocido o está ahora reconociendo: yo me he alejado, he tomado decisiones en mi propia evaluación, como los espías. Esa es una ciudad pequeña, ya sabemos cómo conquistarla. Si alguien se ha dejado llevar por autosuficiencia, o de vez en cuando de sus éxitos ha cortado una tajada para bañarse en su propia fama, en vez de en realidad dar toda la honra y gloria a Dios. O si usted vive en una situación que es literalmente en contra de lo que Dios plasma en su palabra, puede ahora reconocerlo y declararlo delante de Dios, que lo reconoce, y pedirle perdón con la clara determinación: esto con hoy cambia. Y si es una vivencia que tiene que cambiar, evaluar los siguientes pasos, cómo poder cambiarla. Nadie puede a lo mejor salir de una casa donde viven también los suegros o otros familiares hoy mismo agarrando sus cosas. Si es familia, eso es imposible, pero usted puede hoy tomar la decisión: lo voy a viabilizar, y no en 5 años o en 10, sino en realidad, en la brevedad del caso, con todo lo que eso implica, porque hoy declaro que quiero sacrificar a Dios y a su altar una vida de verdadera obediencia. Meditemos, oremos cada uno individualmente, evaluando su propia situación. En tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, obediencia en tu altar, obediencia en tu altar, caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, caminaré en tu verdad, sacrificaré. Hemos entendido el mensaje de tu palabra, Padre. Entendemos que tu presencia implica manifestaciones grandes en lo muy cotidiano, como cuando en realidad son decisiones y acontecimientos contundentes. Anhelamos que esta tu presencia que mora en nosotros por tu gracia y tu misericordia
se pueda manifestar libremente. Anhelamos no entristecer la obra del Espíritu Santo, no entristecer tu corazón con desobediencias. Y vemos en tu palabra cuán olvidadizos somos como seres humanos, cuando algo que tú dices no nos conviene humanamente hablado. Tú conoces cada corazón, sabes qué te ha dicho cada hermano, hermana, amigo que sigue el culto. Y donde alguien te ha pedido perdón y ha reconocido que se ha desviado de algo que tú has plasmado en tu palabra, o algo que en forma individual también has hablado al corazón de alguien como tu voluntad perfecta para su vida. Si él o ella lo ha reconocido y lo ha declarado y te ha pedido perdón, pido que tú pongas el alivio de tu perdón y nuevamente paz al corazón de esta persona, y que fortalezcas la voluntad que hoy declaramos en cada uno de nosotros, para en realidad tener muchísimo cuidado de no volver a desobedecer así de fácil a lo que tú ya declaraste como tus mandatos. Gracias por tu perdón, por tu hablar, y donde ahora toca organizarse de una manera diferente, donde esta decisión hoy tomada tiene consecuencias en la vivencia, tú abrirás las puertas y darás el valor y también la creatividad a cada uno para ejercitar lo que hoy ha decidido. Ahora, hermano, hermana, donde usted está, quiero invitarle a que cante con Neil y Roberto esta canción, porque ahora sí lo puede hacer de un corazón que en realidad decidió: eso es, yo he decidido caminar en la verdad de Dios. Entonces, sentado en su sala o queriendo pararse, si lo quieren, con la libertad que tenemos en estos grupos familiares de poder cantar, cantemos esta canción junto con Roberto y con Neil, como para sellar la decisión que hemos tomado muy en el corazón individualmente. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, obediencia en tu altar. Oh, 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 obediencia en tu altar. Oh, oh, oh. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar. Caminaré en tu verdad, sacrificaré obediencia en tu altar, obediencia en tu altar. Oh, 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 obediencia. Gracias, Padre, en tu altar. que tú nos ayudas a seguir meditando tu palabra hoy,
pero también mañana, pasado, en tiempos privados, para escudriñar qué más nos dices, para que nuestro estilo de vida pueda ser conforme a tu perfecta voluntad, para que con convicción y seguridad, como muchos de los cuales habla la palabra de Dios y otros que han vivido a lo largo de la historia, podemos seguir nuestro camino en la seguridad, vivo en la presencia de Dios, vivo en su voluntad. Mi vida es testimonio de la dependencia de su amor, de su gracia, de su misericordia. Su presencia se seguirá manifestando en mi vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir meditando tu palabra y no ser olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Terminamos este tiempo, queridos hermanos y amigos, con una alabanza, como al inicio hemos empezado, para de esta manera despedirnos de esta reunión virtual, una semana muy bendecida, caminando en la verdad de Dios, cada día sacrificando obediencia a su altar. Un domingo muy lindo y una semana muy bendecida. Hasta el siguiente domingo en este marco. Amén. Alabaremos. Y los invitamos a levantarse y a saltarle con toda fuerza a nuestro Señor. Porque sabemos que de Él vienen nuestras fuerzas. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos, levántate y cántale con toda fuerza. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a darle gloria esta mañana. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino
Aleluya.